Hola, después de haber visto el lanzamiento horizontal, el siguiente movimiento que tenemos es el lanzamiento oblicuo o tiro parabólico. Se trata del movimiento que tiene un móvil que se lanza con una velocidad inicial v sub 0 y con un ángulo de lanzamiento alfa respecto a la horizontal. Es decir, nosotros tenemos aquí el cuerpo, por ejemplo, lo lanzamos con una cierta velocidad y un cierto ángulo alfa, y entonces la trayectoria que va a seguir pues es el de este camino rojo. Por ejemplo, pues sería el lanzamiento de un balón de baloncesto cuando tiras a canasta, o por ejemplo el del golf, etc. Entonces, para poder hacer este tipo de movimientos vamos a utilizar lo mismo que utilizamos en el lanzamiento horizontal: separar lo que ocurre en el eje X de lo que ocurre en el eje Y. En el eje X nosotros lo que vamos a tener, que este será el eje X, vamos a tener, igual que en el lanzamiento horizontal, un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este eje Y, si os fijáis, lo que vamos a tener es como si fuera un movimiento de caída libre, donde nuestra aceleración va a ser la gravedad, que como veis ya está pintado hacia abajo, que es un vector negativo, y tendremos que tener en cuenta que será menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, para poder empezar este tipo de movimientos que nos van a dar que será un movimiento con una velocidad inicial y un ángulo alfa, lo que tenemos que hacer es descomponer este vector velocidad, en su componente X y en su componente Y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues si veis, esto es un triángulo rectángulo, vamos a utilizar la trigonometría. Para poder hacerlo vamos a entender bien el triángulo que se obtiene, es decir, tenéis aquí el vector velocidad inicial, que es el que yo he puesto aquí, con un ángulo alfa con respecto a la horizontal, y entonces he pintado este es el vector velocidad inicial en el eje X, y este de aquí es el vector inicial en el eje Y, ¿vale? Es decir, este de aquí en el eje Y, que sería igual que este. Entonces vamos a ver cómo podemos calcularlo. Si hacemos, por ejemplo, el seno de alfa en este triángulo, ¿vale? Sería cateto opuesto, que cateto opuesto es este, velocidad inicial en el eje Y, dividido para hipotenusa, que es velocidad inicial. Por lo tanto, si yo quiero despejar la velocidad inicial en el eje Y, sería velocidad inicial por el seno de alfa, que es lo que tenéis, ¿vale?, en esta parte de aquí, velocidad inicial por el seno de alfa. Si ahora lo que quiero calcular es el otro, el velocidad inicial en el eje X, pues con el coseno de alfa sería velocidad inicial en el eje X partido de velocidad inicial, y despejando me queda esto, que es lo que tenéis en esta parte. Esto sería como que lo primero que habría que hacer en este tipo de problemas, ¿vale? Porque vamos a separar lo que se hace en el eje X con lo que se hace en el eje Y. De esta forma nosotros tendremos, por un lado, cuál es la velocidad inicial en el eje X, que será esta, y cuál es la velocidad inicial en el eje Y. Una vez hecho esto, hay que tener claro que en el eje X, ¿vale?, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Esto qué implica? Que en este eje la velocidad es constante. Claro, nosotros hemos calculado que la velocidad inicial en el eje X era velocidad inicial por el coseno de alfa. Por lo tanto, esta expresión, ¿vale?, se va a mantener constante en todo el movimiento, ¿vale? Imaginaros que yo cojo, por ejemplo, este punto de aquí, ¿vale? En el punto A, nosotros tendremos una velocidad en el eje X que será exactamente igual que esta de aquí. Si os fijáis en la del eje Y, nosotros inicialmente tenemos esta, y en este punto pues probablemente sea un poquito más pequeña, ¿vale?, en el eje Y, puesto que es como un movimiento similar al que tiramos una piedra hacia arriba y poco a poco va disminuyendo la velocidad hasta que al final llega a cero y vuelve a caer. Entonces el vector velocidad en el eje Y aquí es más pequeño que en este caso. Pero lo importante ahora es que en el eje X
esta misma velocidad la tendremos en todos los puntos de la trayectoria, ya que se mantiene constante. Una vez sabido y entendido esto, ¿qué ecuación podremos utilizar en el eje X? Pues que X final será igual a X inicial más velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y será la única fórmula que podremos utilizar en el eje X. En el eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde nuestra gravedad va a ser menos 9,8, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a poder utilizar? Velocidad final en el eje Y será igual a velocidad inicial en el eje Y más aceleración por el tiempo. Esta aceleración, ¿vale? Vuelvo a repetir que será nuestra gravedad, ¿vale? Menos 9,8. Y la otra fórmula es el espacio final, pongo Y porque estamos en el eje Y, será el espacio inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es muy importante que cuando pongáis las fórmulas separéis bien lo que es el eje X de lo que es el eje Y, porque aquí, si estamos en el eje Y, todo tiene referencia con la Y, ¿de acuerdo? Y en el eje X lo mismo, todo referencia con el eje X. Por ejemplo, si nosotros imaginaros que nos dicen este punto final, ¿vale? Que llega aquí, tendremos una velocidad, que esa velocidad estará formada por un vector en el eje X, que será, pongo inicial porque es el mismo todo el rato, ¿vale? Coincide con el inicial. En cambio, en el eje Y, aplicando esta fórmula, nosotros podremos saber la velocidad que puede llegar a tener en este punto. Como es justamente el momento que cae, será su máximo valor. Esto será, en este momento, las dos velocidades que tengamos. Si yo pregunto por la velocidad final, ¿vale? Hay que hacer, evidentemente, la suma vectorial y esta será la velocidad final total. Entonces, para explicar todo esto y las diferentes cosas que nos pueden preguntar, vamos a hacer un ejercicio. En el ejemplo nos dice que un futbolista realiza un lanzamiento de balón con una velocidad inicial de 20 metros partido por segundo que forma un ángulo de 40 grados con el suelo. Que calculemos la posición del balón y la velocidad al cabo de los 2 segundos, la altura máxima y el alcance máximo. Bueno, siempre en estos ejercicios es bueno hacerse un dibujo que refleje un poco lo que nos dicen del problema. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí la pelota y entonces será por tanto el lanzamiento o el tiro parabólico, ¿de acuerdo? Con esta trayectoria. Entonces nosotros tenemos que lanzar la pelota con una velocidad inicial, ¿vale? De 20 metros partido por segundo y con una inclinación de 40 grados. Entonces nos preguntan la posición y el balón al cabo de los 2 segundos. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que la posición, por ejemplo, al cabo de los 2 segundos esté aquí, ¿vale? Entonces, por esta posición que nos están preguntando cuál es su X en esa posición y cuál es su Y, ¿vale? Eso en cuanto a la posición. Y en cuanto a la velocidad, pues vamos a tener una velocidad en el eje X, una velocidad en el eje Y nos preguntan por la velocidad total que lleva en ese momento. Cuando nos hablan ahora de altura máxima, lo que nos están preguntando es en el punto más alto, ¿vale? Esta sería la Y máxima. Y luego, en cuanto al alcance máximo, nos están preguntando por esto de aquí, que es el alcance máximo. Pues bien, entendido ahora más o menos lo que nos están preguntando de todo el ejercicio, vamos a desarrollarlo. Acordaros que lo que tenemos que hacer es siempre diferenciar entre lo que ocurre en el eje X, ¿vale? Y en el eje Y.
movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. X final, X inicial más velocidad en el eje X por el tiempo, y aquí tenemos que será velocidad final en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo, y luego Y final será igual a Y inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más 1/2 de AT cuadrado. ¿Vale? Estas son las fórmulas que tenemos que utilizar para hacer el ejercicio. Entonces, lo primero de todo, acordaros que lo que tenemos es que se lanza con una velocidad inicial, ¿vale?, de 20 y con un ángulo de 40 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer y calcular la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. ¿Cómo? Utilizando la trigonometría. Para ello no hace falta aprenderse de memoria las fórmulas correspondientes de la velocidad inicial en el eje X y en el eje Y que hemos calculado al principio del vídeo, sino simplemente desarrollar todo el momento pues la trigonometría. Entonces el seno de 40, ¿vale?, será cateto opuesto, que será en el eje Y, partido de la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Entonces calculamos la velocidad inicial en el eje Y y obtenemos que es 12,85. Y luego para calcular la velocidad en el eje X pues utilizamos el coseno y obtenemos que es 15,32. Como en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, implica que la velocidad en ese eje es constante. Tenemos que fijarnos que todo el rato en el eje X vamos a tener 15,32 metros partido por segundo. Entonces, para poder calcular, una vez que tenemos todo esto, la posición del balón, ¿vale?, es decir, cuánto tiene de X y cuánto tiene de Y al cabo de los 2 segundos, pues utilizamos las fórmulas. Entonces, para calcular la X nos tendremos que venir a esta fórmula y para calcular la Y tendremos que utilizar esta otra. Importante es sobre todo fijar nuestro sistema de referencia, ¿vale?, que en este caso pues lo vamos a marcar aquí al inicio de lanzar la pelota, ¿vale? Entonces, para calcular la X, por tanto, hemos dicho utilizar esta fórmula, nos sale 30,64 metros aquí, y luego la Y, utilizando esta otra y sustituyendo los valores que conocemos, nos obtenemos que es 6,1 metros. ¿Vale? Entonces tenemos por tanto que se encuentra a 30,64 metros y a una altura de 6,1 metros. Sobre todo, importante, cuidado con las velocidades, que en este caso tiene que ser en el eje X y en la otra fórmula la del eje Y que hemos calculado previamente. En cuanto a la siguiente pregunta, que es la velocidad que tenemos al cabo de los 2 segundos, ¿vale? Pues lo mismo, en el caso del eje X nosotros no tenemos que hacer ninguna cuenta porque vamos a saber que la velocidad va a ser la misma que el principio, 15,32, y la velocidad en el eje Y, utilizando esta fórmula del eje Y, ¿vale?, 12,85 es la velocidad inicial en el eje Y menos 9,8 por 2. Si os fijáis a hacer los resultados, sale menos 6,75. ¿Qué significa este signo menos? Que la velocidad, ¿vale?, en el eje Y va hacia abajo. Entonces, por tanto, lo que nos da una idea es que nosotros tenemos que lo vamos a encontrar en una posición que está después de la mitad del recorrido, ya que nuestra velocidad en el eje X será igual, pero la velocidad en el eje Y nos indica que es hacia abajo. Entonces, por tanto, lo tendremos situado en una posición aquí. Si nos hubiera salido positiva, nos hubiera indicado que está en una posición delante de la mitad del recorrido, porque la velocidad en el eje Y hubiera sido positiva. ¿Ve? Sobre todo que entendáis bien esta diferencia entre salir positiva en el eje Y hasta salir negativa, como nos ocurre en este caso. Una vez calculados la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, podemos calcular la velocidad total, que llevaría a los 2 segundos haciendo la raíz cuadrada, ¿vale?, de 15,32 al cuadrado más menos 6,75 al cuadrado.
Eso queda 16,74 metros partido por segundo. Y sería dibujado, ¿vale?, tangente a la trayectoria. Esta sería la velocidad total. La siguiente pregunta sería la altura máxima, ¿vale? Que la altura máxima se refiere pues a esta altura de aquí. Entonces, como estamos hablando del eje Y, tenemos que acudir a la fórmula correspondiente. Entonces, si utilizamos esta y vamos sustituyendo por los valores que sabemos, ¿vale?, pues tendremos que la Y final, en este caso vamos a llamarla Y máxima, que es lo que nosotros queremos calcular, será la Y inicial, que es 0, la velocidad inicial en el eje Y es 12,85, el tiempo, no sabemos el tiempo que tarda en llegar hasta este punto, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Si os fijáis, al ir sustituyendo tenemos dos incógnitas, la Y máxima que no sabemos y el tiempo. Entonces, por tanto, tenemos que utilizar alguna otra para poder calcularlo. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues aquí hay que saber que en esta posición de la Y máxima, aquí arriba, si os fijáis en la velocidad que tendría, ¿vale?, es una posición en la que pasa de ir hacia arriba a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué cambia en esto? Pues si os fijáis, sería, pasamos de tener una velocidad, en este caso en el eje Y, de 0, ¿vale?, entonces, aquí en este punto la velocidad en el eje Y es 0, ¿vale?, justo en este punto de aquí. Entonces, esto es una condición que podemos utilizar y podemos aplicar esta fórmula, ¿vale?, y sería 0 es la velocidad inicial en el eje Y menos 9,8 t. Y entonces de aquí sacar el tiempo que le cuesta llegar hasta esta posición. Y una vez tenido este tiempo, podemos sustituirlo aquí y sacar la Y máxima. Por tanto, obtenemos el tiempo 1,31 segundos que sustituimos aquí y obtenemos que al final esta Y máxima es 8,44 metros. En cuanto a la última pregunta, que sería el alcance máximo, corresponde con esta longitud. Entonces, si os fijáis, nos están preguntando por la X máxima y tendremos que acudir a la fórmula correspondiente de la X. Entonces, si sustituimos, será X final, que no sabemos, que es la X máxima, sería igual a la X inicial, 0, la velocidad inicial en el eje X, ¿vale?, sería 15,32 por el tiempo. De nuevo nos ocurre que tenemos dos incógnitas, la X y el tiempo. Aquí, llegados a este punto, podéis hacer dos cosas. El tiempo que tarda en llegar a esta posición, podríais pensar que es el doble que llega aquí, ¿vale? Como nos había salido 1,31, pues entonces el doble, ¿vale?, sería 2,62. Este tiempo, ¿vale?, sería, por tanto, 2,62. Pero si por casualidad no lo veis de esta manera, también podríais calcular el tiempo que tarda en llegar hasta aquí abajo. ¿Cómo? Pues utilizando esta fórmula de aquí. Porque en esta posición, ¿vale?, ¿qué característica tenemos aquí en esta posición? Que la Y es 0. Entonces, aplicando la fórmula, ¿vale?, obtenemos que el tiempo es 2,62, que es lo mismo que habíamos pensado, teniendo en cuenta que es el doble, ¿vale?, de la posición que está aquí. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos calcular este alcance máximo, que nos saldrá 40,16 metros. Es decir, el balón ha llegado, una vez que toca el suelo de nuevo, a 40,16 metros. Sería muy interesante que después de haber visto el vídeo
os hicierais este mismo ejercicio vosotros aparte para ver si habéis entendido todas las preguntas que nos han hecho, porque realmente son las preguntas básicas de posición, velocidad, altura máxima y alcance máximo. Una vez entendido este ejercicio, podremos hacer ejercicios más complicados donde incluso puede ser que esta velocidad que nos dicen aquí de 20 metros por segundo y el ángulo de 40 pues sean incluso la incógnita, ya que nos den pues datos de alturas o de alcances para poder hacerlo pues al revés de lo que hemos hecho. Lo importante y básico es que este tipo de movimientos, junto con el lanzamiento horizontal, vamos a tener muy claro la diferencia entre lo que ocurre en el eje X y lo que ocurre en el eje Y. Si estos sois muy cuidadosos en poner los subíndices bien de X o de Y, no tendríais por qué tener ningún problema.